Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy J Dalmau y en el día de hoy tenemos la segunda parte de 10 alimentos que tienes que dejar de comer si quieres perder grasa. Sí, ya sé que prometí que subiría un 24 horas si llegábamos a los 30.000 seguidores o los 10.000 likes. El problema es que hemos llegado muy rápido, tío, y no he podido preparar el vídeo porque es un vídeo muy complicado, son muchos planos, mucho tiempo de edición y era imposible, tío. Pero os prometo que el próximo vídeo que voy a subir va a ser un 24 horas que nadie se espera. Atentos a mi cuenta de Instagram porque por ahí avisaré del día y de la hora. Y ya que está ahí, pues podéis seguirme para que estemos así un poquito más cerquita, tú y yo. Ahora sí, empecemos con el top de 10 alimentos que debes dejar de consumir si quieres perder grasa. Pero antes, tienes que suscribirte. Muchos de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos. Hacemos una cosa, os suscribís, veis el vídeo y si no te ha gustado, te devuelvo tu dinero. Empezamos con el vídeo. En el puesto número 10 tenemos la mayonesa. Una cucharada normal de mayonesa son unas 100 calorías. Es un alimento rico en grasas saturadas, así que si quieres perder grasa, tienes que eliminar la mayonesa de tu dieta. Es un alimento innecesario, que lo único que hará es incrementar las calorías en tus comidas. He de decir que las grasas son muy importantes para nuestro organismo, pero tenéis que cambiar este tipo de grasas saturadas por grasas insaturadas, como el aguacate, frutos secos o el aceite de oliva. Un buen consumo de estas grasas os va a ayudar a adelgazar. En el puesto número 9 tenemos las barritas de muesli. Estas barritas están creadas a base de azúcar refinado, jarabe de maíz, aceite de palma y aportan muy poca fibra. No lo utilicéis para matar el hambre y menos para un alimento completo. Una barrita de estas tiene 109 calorías. 109 calorías, tan solo una barrita de muesli de 25 gramos. En la descripción os dejo la página donde compro yo mis barritas cero, que son las de Oreo. Y con mi código de descuento pues tenéis un 10%. Así que os la dejo en la descripción y si a uno no le sirve, pues mira, eso que se va a llevar. En el puesto número 8, lo siento, pero tenemos las palomitas. Una bolsa de palomitas, esta en concreto, tiene 440 calorías. Nada más ni nada menos que casi 450 calorías. Un solo paquete de palomitas, tío. No te estoy diciendo que no compres palomitas cuando vayas al cine, porque si no la película no tiene sentido. Pero tienes que saber las calorías que le estás metiendo a tu cuerpo de más. Porque no solo pedimos palomitas, la acompañamos con Coca-Cola, con perritos calientes, con nachos con queso. Así que cuando vayas al cine, comparte ese paquete de palomitas con otra persona. Así estarás comiendo palomitas y estarás ingiriendo menos calorías que un paquete entero. Y para beber, pídete un refresco cero o agua, que te estaré observando. Y si vas solo al cine, que ya me lo veo en los comentarios, pues pídete un paquete pequeño de palomitas. Ya sé que el mediano es un poquito más caro y vienen muchísimas más palomitas. No caigas en eso porque estarás pagando más y estarás metiendo más calorías a tu cuerpo. En el puesto número 7 tenemos las chucherías. Bueno, no sé cómo se llama en tu país. En el mío creo que se llama chucherías. Yo le llamo chucherías. Las golosinas contienen grandes cantidades de azúcar y jarabes de maíz, rico en fructosa. Las golosinas son una tentación difícil de resistir, sobre todo para los niños y para los adultos también. El abuso de ellas puede generar resistencia a la insulina y a largo plazo diabetes. Este paquete en particular, que pesa 135 gramos, tiene nada más ni nada menos que casi 500 calorías. 500 calorías solo esto, este paquete. ¿Quién no se come esto en un momento? 500 calorías vacías que no le van a aportar nada a tu cuerpo. En el puesto número 6 tenemos la bollería industrial. Dios mío, 8 donuts, 2 euros. Esto es una ganga. De verdad que acabo de flipar. ¿Sabéis cuántas calorías tiene un donut? O sea, un donut o lo que sea esto. Berlinas, como se llame esto, la simulación del donut. 295 calorías. Casi 300 calorías un donut, tío. Y encima cuesta 2 euros. Normal que la gente consuma esto. Aparte de estar bueno, porque no hay que ser hipócritas, esto está bueno, aunque sea una basura, aunque sea calorías vacías para tu cuerpo. Pero a los niños les gusta. Y encima cuesta 2 euros. No cuesta nada. Pero no caigas en la tentación porque sea barato, porque tengas aquí 8 donuts por tan solo 2 euros. Porque le estarás metiendo a tu cuerpo 300 calorías de pura basura. Increíble. A los donuts podemos incluir los donetes, las magdalenas, los croissants, croissant, como se diga. La bollería industrial son alimentos muy dañinos para el cuerpo, ya que aportan la mayor cantidad de grasas saturadas. Es increíble cómo algo tan pequeño puede contener tantas calorías. Y entrando en el top 5 tenemos el Nesquik o el Colacao o cualquier cacao en polvo que puedas encontrar en un supermercado. Decidme cuántos de vosotros no ha desayunado nunca un vaso de leche con Nesquik o Colacao. En mi caso yo tomaba Nesquik. De hecho, este bote es mío, pero para que os hagáis una idea, y no os miento, está caducado desde el año 2016. No sé si se puede ver, pero esto lleva caducado desde el 2016, tío. ¡Oh, Dios santo!
Lo peor es que hay, o sea, no es un bote de estos que yo he guardado para meter lápices de colores. Esto lo tengo yo ahí y lo he visto ahora que iba a hacer la compra. Digo, coño, si tengo esto ahí caducado. El cacao en polvo contiene una gran cantidad de carbohidratos, de los cuales la mayoría son azúcares. Como sabéis, y dije en el vídeo anterior, el azúcar es el enemigo número 1 de nuestra salud. Es la droga del siglo XXI. Te irá aniquilando lentamente, año a año, sin que te des cuenta. Y es que esto lo tomamos todos desde niño. Por cada 100 gramos son unas 378 calorías. Lógicamente no consumes 100 gramos cada vez que te pones un squeak o un colacao. O eso espero. Lo normal es que consumas 1 o 2 cucharadas. Cada cucharada son unas 70 calorías. Si le metes 2 cucharadas serán entre 140 y 150 calorías. Y a esto habría que añadirle las calorías de la leche si fuera entera. Así que si quieres perder grasa, elimina el colacao o el Nesquik de tu vida. Yo lo hice hace tiempo. 2016. Hey, you okay? Y en el puesto número 4, personalmente decir que yo he consumido muchísimo este producto, pero ya dejé de hacerlo. La pechuga de pavo envasada. Al igual que el pollo, la pechuga de pavo es el alimento estrella de nuestra dieta. ¿Pero sabéis exactamente qué ingredientes contiene este envase? Pues yo os lo voy a decir. Pechuga de pavo, 70%. ¿Me puedes decir el otro 30% qué es? O sea, tú compras pechuga de pavo y de pavo hay 70%. Pues a tu pechuga de pollo, por el módico precio de no me acuerdo cuánto me ha costado, le están añadiendo agua, sal, dextrosa, azúcar. O sea, tú compras pechuga y te estás tomando aquí sal, azúcar, proteína de soja, estabilizantes, especies, aromas, antioxidantes. O sea que al final no estás comiendo pechuga de pavo. Es un 70% de pavo y el resto es basura. Fijaros siempre los ingredientes, porque hasta yo he visto antes una que era el 65% de pavo y era bajo en sal, pero he comprado esta para que veáis que esta es la, por lo menos en España, esta es la típica que se compra, la típica que compramos todos. Yo por lo menos es la que siempre compraba. Este paquete de 200 gramos son unas 160 calorías, pero son 160 calorías que no es de pavo, o sea, tienes un 70% de pavo. Es muy importante que leáis los ingredientes. Si tú compras filetes de pollo, tiene que ser 100% filetes de pollo, que luego a saber dónde se ha criado el pobre pollo, que esa es otra. Así que si compras pechuga de pavo, pues tendrá que ser 100% pechuga de pavo o 90%, pero un 70% y el resto sales, azúcares. Azúcar, tío, esto tiene azúcar. Hey, you okay? Y entrando en la zona peligrosa, en el número 3 tenemos las comidas fritas. Madre mía, se ha descongelado esto, tío. Siempre que comemos fuera acabamos completando nuestro menú con patatas fritas. Las patatas fritas son un alimento muy dañino para nuestra salud. Si vas a comer fuera de casa o en casa, evita las comidas fritas, ya sean aros de cebolla, fingers de queso, patatas con bacon, vamos, los típicos entrantes que nos pedimos antes de comer. Puedes comer patatas sin problemas, ya sean hervidas, al horno, incluso a microondas con un poquito de aceite de oliva. Hey, you okay? En el puesto número 2 tenemos la comida procesada o los embutidos. Esto es un festival de grasas y calorías. La morcilla, el chorizo, longanizas, mortadela y un sinfín de embutidos, al consumirlos en exceso, pueden tener un efecto cancerígeno. Han sido procesadas, tratadas, saladas y contienen una gran parte de grasas saturadas que pueden aumentar el sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. Hey, you okay? Y en el puesto número 1, sorprendentemente tenemos los zumos naturales. Cuando nos hacemos un zumo de cualquier fruta, tomamos todas las vitaminas y azúcares dejando toda la fibra. El jugo de fruta aumenta más rápidamente el nivel de azúcar en sangre que la fruta entera. Comiendo la fruta entera, la fibra hará que la absorción de azúcar en el cuerpo sea más lenta. Si te apetece un zumo, es mucho mejor que te lo hagas natural que comprarlo procesado. Pero a preferir comer la fruta entera, que aparte tiene mucha fibra. Tiene mucha más fibra, vitaminas y aparte el tiempo que te ahorras haciéndote un zumo. Esto te lo comes directamente, tío. De los zumos de frutas procesados que venden en los supermercados, directamente ni hablo porque tienen una cantidad de azúcar increíble. Si vais a comprarlos, fijaros que no tengan nada de azúcar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si queréis una tercera parte, ya no sé qué pedir porque de normal llegamos siempre. Si queréis una tercera parte, dame tu like y suscríbete. Entenderé que te ha gustado esta sección y que quieres ver otra sección. Para una tercera parte, vamos a pedir nada más, nada menos. 70.000 seguidores. Si llegamos a 70.000 seguidores, tendremos tercera parte de 10 alimentos que no debes consumir si quieres perder grasa. Este vídeo es para la gente que le pueda ayudar si quiere perder grasa. Si no quieres perder grasa, pues no pasa nada. Puedes comerte todo esto y rebosar de grasa y alegría. Recordad que si lleváis una vida saludable, no importa que comáis alguna cosa de estas de vez en cuando, en poca cantidad, sin abusar, pero siempre sin pasarte de tus calorías diarias. Ahora sí, os dejo, me voy a preparar mi vídeo de 24 horas comiendo, ya lo veréis, atentos a mi cuenta de Instagram. Por cierto, me he abierto cuenta de Twitter, no sé ni cómo va, pero podéis seguirme. Nos vemos en el próximo vídeo.